Buenos días a todos, bienvenidos a la comunidad contigo. Vamos a tener el tiempo devocional de hoy, pero antes vamos a orar para pedir al Señor que Él nos hable y nos guíe en esta mañana. Oremos. Papá Dios, gracias te damos por hoy, gracias por el tiempo devocional que tú nos permites tener hoy. Te rogamos que tú puedas hablarnos al acercarnos nosotros a tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté enseñándonos y recordándonos, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hoy continuamos entonces con los tiempos devocionales en el Evangelio según Mateo. Y al leer el pasaje que nos toca hoy, que vamos a leer en un momento más, me ponía a pensar en historias acerca de pequeños y humildes comienzos. Estas historias acerca de pequeños y humildes comienzos son emocionantes y son inspiradoras. Como por ejemplo la historia de la fundación de la compañía tecnológica Apple, uno de los gigantes de la tecnología de nuestra época, cuyos comienzos fueron pequeños. Dos jóvenes trabajando en un garaje, fundando la empresa que hasta el año 2021 fue considerada la empresa de tecnología con mayores ingresos de todo el mundo. Pero por más emocionante que es esta historia de pequeños comienzos, hay una historia mucho más emocionante y mucho más interesante, que es la historia del acercamiento del reino de los cielos. La historia del acercamiento del reino de los cielos que encontramos en el Evangelio según Mateo. Es una historia que podríamos decir tiene pequeños comienzos, donde en una pequeña ciudad de Judea, en Belén, nacía el rey prometido por las Sagradas Escrituras. El rey que más adelante es ungido por el Espíritu Santo en el río Jordán, cuando es bautizado por Juan el Bautista. Y el rey que dice en Mateo 4:17, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué clase de reino es este que se ha acercado? ¿Qué clase de rey es este? Este rey, ¿por qué no llega con la pompa de un gobernante? Este rey, ¿por qué no llega con un ejército tras él que arrase con el imperio romano? Cualquier escéptico podría decir, si este es un reino y si este es un verdadero rey, entonces es uno totalmente insignificante y sin importancia. Pero ¿será así? Leamos lo que Jesús tiene para decirnos acerca de su reino en Mateo 13, versos 31 al 32. La palabra de Dios dice así, Mateo 13, 31 al 32. Otra parábola les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Y de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. ¿Cuál es el punto central de esta parábola? Como les decía, en otros tiempos devocionales, para entender una parábola, no podemos ni debemos alegorizar todos y cada uno de sus elementos. Entonces, ¿cuál es el punto central que debemos encontrar para entender esta parábola? Hasta ahora ha sido relativamente fácil con la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña, porque Jesús mismo explicó el significado de estas parábolas. Pero, ¿qué hay acerca de esta parábola del grano de mostaza? Es una parábola sumamente corta, solo 2 versículos, pero resumiéndola aún más, podríamos decir que se trata de una pequeña semilla que crece en un gran árbol. O también podríamos resumirla de esta otra manera, diciendo que se trata de un gran árbol con pequeños comienzos. Y el reino de los cielos es así, un reino con pequeños comienzos, pero con un grandioso resultado final.
Podríamos tal vez perdernos y desviarnos con detalles de esta parábola preguntándonos, por ejemplo, ¿quién es el hombre que siembra este grano de mostaza? ¿O qué representa el campo donde éste sembró la semilla? ¿O qué representan las aves del cielo? O las ramas donde anidan estas aves al final de la parábola. ¿Qué representan los nidos de estas aves? Pero las parábolas no son alegorías para encontrar un significado para cada uno de esos elementos, sino que el tema central de esta parábola del grano de mostaza son los pequeños comienzos del reino y la gran consumación final de este reino. Esta parábola, por lo menos en su comienzo, resume todo lo que Mateo ha estado relatando en los capítulos del 1 al 13 de su Evangelio. El acercamiento del reino de los cielos a la tierra, la llegada del rey descendiente de David, hijo de Dios, prometido por las Escrituras. Los judíos esperaban que la llegada de este reino y la llegada de este rey sea una llegada gloriosa y grandiosa. Pero este reino se acercó a la tierra en humildad. Su llegada fue como una pequeña semilla de mostaza, siendo anunciado por Jesús, nacido en Belén, hijo de un carpintero, un hombre humilde que se junta con pecadores, publicanos. Sin embargo, esta semilla de mostaza crecerá y crecerá y crecerá, y seguirá creciendo hasta convertirse en un árbol tan grande que las aves del cielo harán nido en sus ramas. El profeta Ezequiel, en el capítulo 17 de su libro, en los versículos 22 al 24, profetiza acerca del día en el que Dios iba a tomar un tierno renuevo de Israel y lo plantaría en un árbol alto y en un monte alto y eminente. Y dice que este pequeño renuevo crecería hasta convertirse en un cedro majestuoso, tan grande que a la sombra de sus ramas anidarían toda clase de aves. La parábola del grano de mostaza tiene ecos de esta profecía. Tanto la parábola como la profecía de Ezequiel describen el reino mesiánico como un gran árbol que tuvo pequeños comienzos. Ahora, reflexionemos qué entenderían, qué debían entender los discípulos acerca de esta parábola y qué debemos entender nosotros. En otras palabras, ¿para qué nos sirve esta parábola? En Mateo 11 y 12 hemos sido testigos de varias respuestas a Jesús, al Mesías. Y entre estas respuestas resaltan la incredulidad y la férrea oposición de personas como los fariseos, que según Mateo 12:14 comenzaron a hacer planes para destruir a Jesús. Por medio de esta parábola, los discípulos entonces son animados a no temer a toda esta dificultad que iba a venir producto de estas respuestas de incredulidad y oposición. Mucha dificultad iba a venir. Jesús iba a ser arrestado, él iba a morir. Según los discípulos, seguro los discípulos iban a estar tentados a tirar la toalla en cualquier momento y pensar, el reino de Jesús ha llegado a su fin. Fue bueno mientras duró, pero no es así. Porque este reino, en sus pequeños y humildes comienzos, estaba comenzando, se estaba acercando, y un día será un árbol grande y majestuoso, como fue profetizado por Ezequiel. Nosotros, en la actualidad, tenemos la Biblia completa, y en ella leemos que la muerte de Jesús no representó el final de su reino, sino que después de hacer expiación y propiciación por nuestros pecados, Jesús resucitó en victoria, ascendió a los cielos. Y antes de ascender a los cielos dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros vivimos en la época que el reino de los cielos se ha acercado y el Rey tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y se nos envía
a anunciar el evangelio del reino a todas las naciones. Pero vivimos también en una época de sufrimiento, de muerte, de dificultad y de oposición. Por un lado, entonces, el reino de los cielos se ha acercado, pero por otro lado, el reino todavía no ha sido perfeccionado. Este mundo, este siglo, esta época actual, todavía no ha terminado. Y no terminará hasta que el Señor Jesús vuelva, hasta que el Rey vuelva. Y mientras esperamos entonces, podríamos caer en el desánimo cuando sufrimos, cuando enfrentamos dificultad. Pero es en esos momentos que necesitamos recordar la parábola del grano de mostaza, porque llegará el día en que este reino será consumado y perfeccionado. Y este reino que comenzó como una pequeña semilla de mostaza, llegará el día en que será el más grande de todos los árboles, el más grande de todos los reinos que jamás se hayan levantado en la historia de la humanidad, desde la fundación del mundo. Como dice el verso 32, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Este final ya está asegurado, no depende de nosotros. Dios dijo a través del profeta Ezequiel en Ezequiel 17:24, y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde. Seco al árbol verde y hago reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Dios lo hará. Esperemos entonces confiados en esta promesa, llevemos el Evangelio a las naciones y cobremos ánimo en Jesús y en la realidad de su reino ahora, en nuestras vidas, mientras esperamos la consumación final y el perfeccionamiento del reino de los cielos cuando nuestro Rey vuelva. Vamos a terminar aquí orando. Papá amado, Papá celestial, te damos gracias, Señor, por el crecimiento que tú das a tu reino, que se acercó en humildad como un pequeño grano de mostaza y que está creciendo. Tú estás llamando a personas de todas las naciones y tu reino en la consumación final de los tiempos será el reino más grande de todos. Esperamos ansiosos esa consumación final, Señor, y anímanos con esta consumación final cuando enfrentemos dificultad y sufrimiento y tendamos a desanimarnos. Te rogamos, Papá amado, que tú nos des esperanza y ánimo, mirando al perfeccionamiento final de tu reino. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga.